Y hemos estado caminando por una serie de sermones, ¿verdad? En la cual nosotros estamos viendo la realidad de que Jesucristo es el protagonista, ¿verdad? De toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, pero el protagonista del Antiguo Testamento también. Jesús nos ha enseñado en Juan capítulo 5, versículo 39 y en Lucas capítulo 24, versículo 44, que el Antiguo Testamento tiene un protagonista y ese protagonista es Él, ¿verdad? Que todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas han escrito, todo lo que los salmistas escribieron, está apuntando al plan de redención de Dios a través de su Hijo amado Jesús. Entonces, la forma en que debemos ver el Antiguo Testamento no es como un libro de historias extrañas, sino como la revelación de la promesa de Dios de redimir a su pueblo a través de su Hijo amado Jesús. Así que mientras caminamos desde Génesis, comenzamos hace 8 semanas en Génesis y hemos caminado desde Génesis hasta el libro del profeta Oseas la semana pasada y hemos visto a Jesús ser revelado en todo lugar, ¿verdad? Ha sido como dicen muchas personas, ha sido salvaje. Yo creo que muchos suramericanos dicen eso. En Nicaragua se dice así, ha sido tuani, ¿verdad? Ha sido tuani. Jesús nos ha abierto los ojos para verlo por todas partes en el Antiguo Testamento. Y escuchen esto, iglesia. Así es como nosotros debemos de leer y cómo debemos de predicar fielmente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos mostrará Jesús acerca de sí mismo hoy a través de Jonás capítulo 2? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, Jonás capítulo 2. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a leerlo, dice así. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de la montaña, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan al amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que Jesús sea exaltado a través de tu palabra y que nuestros corazones, Señor, sean llenos de fe al ver lo lindo que Jesús es. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, quería comenzar dándoles una ilustración, ¿verdad? Un poco chistosa. Yo escuché sobre una niña, ¿verdad? Una niña pequeña que estaba hablando con su maestra sobre las ballenas. Y la maestra estaba enseñando, ¿verdad? Sobre el mar, los peces, las ballenas. Y esta niña le dice a la maestra sobre la historia de Jonás, ¿verdad? Y le dice de que las ballenas pueden tragarse a un ser humano. Y la maestra le dijo a la niña que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un humano, porque aunque la ballena era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña, ¿verdad?
Y la niña le dijo a su maestra, pues maestra, pero ¿cómo es posible? Porque el profeta Jonás fue tragado por una ballena, ¿verdad? Irritada la maestra reiteró que una ballena no podía tragarse a un ser humano. Le dice, es físicamente imposible, niña. Y la niña le responde a la maestra, maestra, cuando yo llegue al cielo, le preguntaré a Jonás. Y la maestra, muy astuta, le respondió preguntándole a la niña, ¿qué vas a hacer si Jonás se fue al infierno? Y la niña respondió, bueno, entonces le pregunta a usted, maestra. Comencé este sermón con esta ilustración para hacernos reír un poco, pero en realidad esta ilustración es muy reveladora para aquellos de nosotros que decidimos ignorar o desestimar, ¿verdad?, la palabra de Dios y las señales que Dios ha proporcionado de su salvación a través de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra muchas señales, muchos rótulos, como un conductor perdido que intenta llegar a un lugar, pero en su obstinación maneja todo el tiempo ignorando las señales de tránsito que lo llevarán ahí. Muchas personas, como esta maestra, ¿verdad?, en su obstinación de sus propias mentes, de sus propios corazones finitos, ignoran completamente las señales de la salvación de Dios. La historia de Jonás es un relato histórico que muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia han ignorado y han interpretado como una especie de cuento de hadas, que nunca sucedió realmente, ¿verdad? Que simplemente es una historia para hacernos sentirnos bien. Es una historia que nos recuerda del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero no es algo que en verdad sucedió. Y yo les quiero decir que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que esta historia no es simplemente una historia de hadas, pero que es una historia que sucedió. Y en Mateo capítulo 12, Jesús nos enseña que la historia de Jonás fue un evento histórico real, ¿verdad? Y Él no solo nos dice que fue un evento histórico real, pero Él nos dice que fue un evento que apunta a algo. Él nos dice que era una señal, ¿verdad? Aquí tenemos Mateo capítulo 12, aquí atrás lo pueden ver, ¿verdad? Y lo vamos a tener ahí porque vamos a hablar un poquito de lo que Jesús enseña a través de Jonás capítulo 2, ¿verdad? Porque Él nos enseña que esto era una señal y encontramos en Mateo 12 a Jesús que está sanando y dando golpes al reino de Satanás. Él está, ¿verdad?, haciendo su ministerio y él está expulsando a los demonios, y las autoridades religiosas de su época comienzan a hablar detrás de su espalda diciendo que Jesús expulsaba demonios por el poder de Satanás. Y Jesús, sabiendo lo que están diciendo acerca de él, les pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser de que Satanás me vaya a dar poder a mí para dividir su propia casa? O sea, ¿cómo es posible que yo voy a sacar demonios por el poder de Satanás? O sea, sería como que si Satanás tuviera una casa dividida, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús les está preguntando. Y Jesús comienza a emitir juicios sobre ellos porque en lugar de arrepentirse al ver la señal del poder de Cristo y la divinidad de Cristo, en vez de arrepentirse, ellos comienzan a usar su propia lógica y su propia obstinancia, ¿verdad? Y comienzan a hablar mal de Jesús. Ellos están como un conductor obstinadamente perdiendo todas las señales de tráfico correctas, ¿verdad? Y acaban de ver a Jesús realizar un exorcismo y sanar poderosamente a un hombre, pero esa no era suficiente
señal para ellos. Así que en el versículo 38 piden otra señal. Y miren lo que Jesús les dice. Dice así: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Escuchó eso? ¿Verdad? Jesús está diciendo que el evento que estamos a punto de entrar a estudiar esta mañana fue una señal. Y las personas incrédulas y malvadas religiosas están pidiendo una señal para creer en la salvación que Jesús está ofreciendo. Pero para Jesús no hay más señal que la señal de Jonás. Según Jesús, la historia de Jonás es una historia real que Dios usó para señalar una gran salvación. Ahora, ¿cómo hace Dios eso? Bueno, vamos a seguir aprendiendo de Jesús, ¿verdad? En el versículo 40 de Jesús dice así: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas en la tierra. Entonces Jesús está diciendo que la experiencia de Jonás dentro del gran pez no es más que una sombra viviente del tiempo de Jesús en la tumba y su milagrosa resurrección. En otras palabras, la resurrección de Jesús predicada es la única señal que alguien debe ver con los ojos de la fe. De la misma manera que cuando los ninavitas oyeron hablar de la historia del gran pez de Jonás, ellos creyeron y se arrepintieron. Y es por eso que Jesús termina esta conversación con estas palabras. Miren el versículo 41, dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. O sea, los que se arrepintieron en Nínive, en el día del juicio, ellos van a juzgar a ustedes que están pidiendo una señal. Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? Y dice esto: y los condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces Jesús quiere que aprendamos sobre la salvación de Dios a través del evento de la salvación de Jonás en el vientre del pez. Fue una señal para los ninivitas que los llevó a la fe y al arrepentimiento. Y es una señal para nosotros de la muerte y resurrección de Jesús, que también, cuando creemos en ella, nos salva de la muerte y de destrucción. Entonces, ¿qué nos enseña Jonás acerca de la salvación de Dios? Y esa es nuestra pregunta directiva en esta mañana. ¿Qué nos enseña la historia de Jonás sobre la salvación? ¿Verdad? Bueno, número 1, nos enseña que Dios nos salva en angustia. Dios nos salva en angustia. Mira el versículo 1, dice así: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás quiere una manera de no ser el profeta de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en el capítulo 1, nosotros vemos que Jonás está corriendo de Dios. Él es el profeta de Dios, Dios le ha dado una tarea a Jonás, pero él no quiere esa tarea y él quiere correrse de Dios. Y para entender un poco más lo que significaba la tarea para Jonás, nosotros tenemos que recordar que en esta época, en el pueblo de Israel, habían profetas y ellos clamaban ciertas palabras de Dios.
Y ya para esta época Dios había estado hablando al pueblo de Israel y en el libro de Amós, el profeta Amós ha estado ya clamando juicio en contra de Israel. Y la palabra que Amós le había dado a Israel es que Dios iba a levantar una nación contra Israel. ¿Y saben quién era esa nación? Era Asiria. Esto lo vemos en Amós capítulo 6 versículo 14. Y Nínive era la capital, era la ciudad principal de Asiria. Entonces, justo cuando Amós profetiza el destino de la patria de Israel en manos de Asiria, Dios también le dice a Jonás que él fuera a predicar a la ciudad principal de Asiria, Nínive. Imagínense eso. Imagínense que Dios nos dejara saber que Él iba a usar a Irán para llevar juicio a los Estados Unidos. Y sin embargo, también nos ordene que nosotros vayamos a Irán y prediquemos a los iraníes para que ellos recibieran la misericordia de Dios. Imagínense eso. Jonás no quería nada de eso. Él odiaba a los asirios. Los odiaba porque eran gente malvada, eran gente cruel, conocida por su brutalidad contra Israel y contra sus enemigos. Y por eso Jonás ha huido. Dice que él quiere huir de la presencia del Señor. Ahora, por supuesto, es una tarea muy tonta querer huir de Dios porque ningún pecador puede huir de la presencia de Dios. Aunque nuestro corazón infectado por nuestro pecado nos hace un autoengaño de creernos que nosotros podemos huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y Jonás sabe que el intento de huir de Dios es lo que lo ha llevado a la situación en la cual él se encuentra, ¿verdad? Él yendo a la dirección opuesta a Nínive, yendo a Tarkish, ¿verdad? Una ciudad posiblemente en España. Dios lo confronta a través de una tormenta. Y en esa tormenta, ¿verdad? El barco en que él iba se está prácticamente hundiendo y la tripulación comienzan a tirar cosas afuera para que el barco no se hunda, ¿verdad? Y en un momento ellos terminan lanzando a Jonás a las aguas porque Jonás les dice que es por mí que esto está sucediendo. Láncenme al agua. Y ellos, en verdad, sin querer hacer eso, ellos lanzan a Jonás al agua. Y Jonás se sacrifica para que ellos se salven. Parece que en ese momento Jonás ha llegado a un punto de cambio en su corazón y está empezando a cambiar de opinión. Ya finalmente se somete, ¿verdad?, al juicio de Dios que ha sido causado por su falta contra Dios. Y en vez de que todos perezcan, Él se lanza al agua, ¿verdad? Él les dice que lo lancen al agua para que ellos no perezcan, aunque Él sabía que Él iba a perecer. Y así Jonás es arrojado a los dientes de la tormenta. Y justo cuando las aguas se cierran sobre su cabeza y se hunde a las profundidades, Dios muestra una vez más su soberanía en la creación, ¿verdad? Y no solo envía a una tormenta, pero Él envía a un pez que lo trague. Y en el vientre de ese pez, Jonás tiene algo de un despertar. Ahora, una cosa que me encanta señalar aquí es que por mucho que esto nos parezca a nosotros un castigo terrible, en realidad el pez es la misericordia de Dios. El pez es la manera de Dios de salvar a Jonás de la muerte segura en el agua.
Entonces, al igual que la muerte y la resurrección de Jesús es el camino de salvación de Dios para nosotros, el pez fue el camino de salvación de Dios para Jonás y también para los de Nínive, a quien Jonás es enviado después a predicar, ¿verdad? Entonces me imagino que una vez que Jonás se despierta en la tierra seca, con olor a bacalao, ¿verdad? Su piel probablemente blanqueada y quemada por los fluidos gástricos del estómago del pescado, ¿verdad? Del pez. Y él entra a la ciudad de Nínive y comienza a contar lo que le ha sucedido y comienza a hablar la palabra de Dios, diciéndoles que Dios va a hacer juicio en contra de ellos. Ahí Nínive cree y se arrepiente y es salva. Entonces, ¿qué revela la historia de salvación de Dios a través de Jonás? Pues nos revela de que Dios nos salva a través de nuestra angustia, ¿verdad? Dios nos salva de la angustia y nos salva a pesar de nuestra culpa. Miren el versículo 2, dice, dijo así Jonás, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Si Jonás no estaba en camino a Nínive cuando se cayó del barco, ¿verdad? Él estaba huyendo de Dios. Él estaba culpable, en desobediencia, y por eso es que él se encuentra en el agua. Es por eso que él se encuentra en las entrañas del sepulcro, como él dice, ¿verdad? Algunos de nosotros en esta mañana nos encontramos en angustia. Nos encontramos en problemas ahora mismo, precisamente por nuestra desobediencia. Y si preguntamos si hay esperanza, ¿tendrá Dios misericordia de nosotros? ¿Oirá Dios nuestro grito en nuestra angustia? Yo quiero que ustedes tomen aliento de corazón en Jonás. Su angustia fue el fruto de su culpa, pero Dios le respondió y lo salvó en medio de su pecado. Si tu desobediencia es la causa de tu angustia, arrepiéntete y clama al Señor. Él te responderá a pesar de tu pecado. Él nos salva de nuestro pecado, ¿verdad? Él también nos salva a pesar de su condenación en contra de nosotros. Miren el versículo 3, dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y todas olas pasaban sobre mí. Entonces, aquí nosotros vemos, él está diciendo, a lo profundo me arrojaste, Señor, ¿verdad? Pero si nosotros leemos el capítulo 1, el versículo 15, fue la tripulación del barco quienes recogieron a Jonás y lo arrojaron al mar, ¿verdad? No fue Dios, fue la tripulación. Pero Jonás reconoce que en verdad el que lo arrojó al agua fue Dios, ¿verdad? No fue la tripulación, era el plan de Dios, era el castigo de Dios, era la condena de Dios. Yo supongo que nada nos hace desesperar en nuestra angustia más como la idea de que Dios nos puso ahí porque está enojado con nosotros. Dios es un Dios justo y Él no nos simplemente nos deja en nuestro pecado. Él disciplina a sus hijos. Él ama a sus hijos. Y los ama de tal manera que cuando nosotros en desobediencia nos largamos de su presencia y nosotros buscamos hacer nuestros propios males, Dios nos condena. Pero no nos condena de tal manera, ¿verdad?, a una pérdida total, sino que Él tira a Jonás al mar y escucha el clamor de Jonás.
Y en medio del pecado de Jonás y en medio de la condena que Dios ha puesto sobre él, Dios lo salva. Yo quiero decirles en esta mañana que incluso cuando Dios está disgustado con nosotros, nunca nos trae a la aflicción por el simple hecho de castigar. Sus propósitos siempre incluyen la redención. Job 36:15 dice así: Dios libra a los afligidos por su aflicción y abre su oído ante la adversidad. La adversidad es redentora, no meramente punitiva, no meramente castigo. Incluso si has sentido como si la misma mano de Dios estuviera contra ti en tu angustia, no desesperes e invócalo. Clama a Él, grita a Él. Él responde a sus hijos a pesar de su propia condena en contra de lo que ellos están haciendo. Lo que aprendemos de este punto en nuestro texto es que la salvación está disponible para aquellos que están en pecado. Está disponible para aquellos que están bajo la condena justa de Dios. Pero para que usted pueda obtener dicha salvación, debe aceptar, número uno, debe aceptar que usted es un pecador delante de Dios. Eso es lo que Jonás hace. Él acepta que él ha pecado en contra de Dios. Y número dos, él acepta la sentencia que Dios ha puesto sobre él. En otras palabras, mis hermanos, dejemos de hacer excusas. Dejemos de hacer excusas. Dejemos de jugar la víctima. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que somos dignos de condenación delante de Dios. Y clamemos a Él, porque Él responderá y Él nos salvará. ¿Qué más aprendemos de la salvación en este cántico de Jonás? Bueno, número dos, aprendemos que Dios nos salva del aniquilamiento o de la muerte, ¿verdad? Miren el versículo 5, dice así: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Y ahí lo que vemos es una ilustración. Jonás nos está describiendo, ¿verdad? Él ha sido tragado ya por el pez. Él ha sido tragado y adentro del pez, no sé, ahí él pasó 3 días. Imagínense eso. No fue que el Señor lo salvó y inmediatamente lo sacó de la circunstancia en la que él se encontraba. No, 3 días pasó dentro de ese pez. Y al estar dentro del pez, él comienza este salmo. En verdad es un salmo. El capítulo 2 es un salmo. Es una canción a Dios. Es una oración a Dios. Y él comienza este salmo y él está recordando cómo él estaba pereciendo en el agua. Él está recordando la muerte segura de la cual el Señor lo salvó. Y él dice así en el versículo 6: arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerejos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. O sea, es lo que decía: yo tenía una muerte segura. Yo estaba en el agua, me acuerdo, Señor. Él está cantándole al Señor y dice: Señor, yo me acuerdo que el agua me llegaba hasta el cuello y las olas estaban sobre mí, el océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, Señor, me moría. Y tú me salvaste. El Señor nos salva, ¿verdad? Como podemos ver aquí, Jonás lo salva de una muerte física segura. Pero Dios no simplemente nos salva de una muerte física, porque como nosotros sabemos, Jonás
murió en algún momento y todos nosotros algún día moriremos. Pero Dios nos salva de una muerte espiritual. Miren el versículo 7, dice: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. O sea, él estaba en el agua ahogándose, ¿verdad? Las algas lo habían enredado su cabeza, estaba hundiéndose, y en ese momento él ora al Señor y el Señor manda al pez a tragárselo, ¿verdad? Y él dice así: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios, en el versículo 8. ¿Qué está diciendo Jonás? Jonás está reconociendo, ¿verdad?, de que él ha sido al igual que los paganos. Al igual que los paganos que ignoran a Dios, ¿verdad?, y siguen ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. O sea, cuando nosotros seguimos nuestros ídolos, nosotros estamos abandonando la misericordia de Dios. Y Jonás dice: esto es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba siguiendo mis ídolos y abandonando tu amor, Señor. En vez de obedecerte a ti y ir al pueblo que tú me mandaste a ir a predicar, yo tenía el ídolo del yo, el ídolo de mi nación. ¿Saben? Muchas personas aquí en América tenemos el ídolo de América. O sea, nos importa más lo que está pasando políticamente, ¿verdad?, que la palabra de Dios. Y eso era el problema de Jonás. Él le interesaba más la posición política socioeconómica de Israel que lo que Dios le había mandado hacer. Y él dice: aquellos que siguen sus ídolos vanos abandonan el amor de Dios, ¿verdad? Y Dios ha salvado a Jonás no solo de una muerte segura física, pero de una muerte espiritual, porque Dios lo ha regresado a él poder ver el amor de Dios, la misericordia de Dios. Mis hermanos, no piense que Dios retendrá el cortarnos como un cirujano y el tomar medidas para enfrentar la causa de su corazón enfermo de pecado. No crea usted que Dios simplemente nos va a dejar en nuestra estupidez. No, Él es un amor que nos hiere a veces, para entonces traernos a reconocer su amor y su misericordia. Él hará lo que debe hacer para preservarnos y para mantenernos, aún herirnos. Él te ama y Él te hundirá en el abismo si es necesario para recuperarte. Entonces no menospreciemos la disciplina del Señor. No presumamos su gracia. La ira misericordiosa, la herida de la medicina a veces es necesaria, es un instrumento necesario que su Padre usará para devolvernos a su presencia. Nosotros queremos largarnos de su presencia, pero Él nos devolverá a su presencia a través de la ira misericordiosa de Dios. Yo espero que nosotros dejemos que Jonás nos advierta a siempre mirar a Dios y no a correr de Él, ¿verdad?, de su gracia. Entonces Dios lo salva a él de una muerte física, pero también lo salva de una muerte espiritual. Él no simplemente lo deja que él corra. Eso debería de ser un aliento para usted. Tal vez usted en esta mañana se siente: estoy aquí, pero en verdad estoy corriendo de Dios. Yo quiero que usted escuche la misericordia de Dios, porque Dios va a hacer todo lo posible en sus manos para traerte de nuevo a su presencia y para que dejes de correr. Pero espero
que no esperes a estar hundido en el fondo del mar para regresarte a Él, ¿verdad? La última cosa que nosotros vemos de la salvación de Dios es que Dios nos salva para el agrado. Nos salva para el agrado, ¿verdad? Mira el versículo 9, dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Entonces Él está aquí dentro del pez, Él está cantando a Dios, está orando a Dios, dándole gracia porque como Dios lo salvó, Él está acknowledging, o sea, reconociendo, ¿verdad?, su pecado, reconociendo su culpa, reconociendo la condenación sobre él de parte de Dios, ¿verdad?, viendo cómo Dios lo ha sacado, ¿verdad?, de la muerte segura. Y esto lo lleva a decirle a Dios: Señor, yo voy a parar de correr. En cambio, te ofreceré sacrificios y cántico de gratitud. Déjeme decirle, la salvación de Dios para nosotros nos lleva al agrado. Nos lleva al agrado en acción de gracia. La respuesta a la oración de Jonás ha producido su efecto apropiado. A Jonás no le ha sorprendido que alguien abandone al Señor y guarde ídolos, y que aún al gritar a Dios en su angustia, Dios lo salve. Y Dios le ha enseñado a Jonás que si dejas al Señor, dejas su misericordia. Y ha llenado la boca de Jonás con acción de gracia. Porque lo que significa esto es que las personas que son salvadas por la salvación de Dios son personas que son llenas de corazón con acción de gracia. Y déjeme decirle algo. Dios adora a un adorador que tiene un corazón lleno de acción de gracia. Pablo dice en 2 Corintios 1:11, dice así: debes ayudarnos con la oración para que muchos den gracias en nuestro nombre por las bendiciones que recibimos en respuesta a muchas oraciones. Y el Señor dice en Salmo 50:15: llámame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Dios nos responde en angustia. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos, ¿verdad? Veamos su lealtad y nosotros entonces nos llenemos de acción de gracia y le glorificaremos por la misericordia que Él nos ha dado. Entonces la salvación de Dios produce en nosotros acción de gracia y produce en nosotros misericordia también. Miren el versículo 10, dice el Señor, el versículo 10 del capítulo 4, perdón. Porque una de las cosas que pasa aquí, para poder terminar, tengo que terminarles la historia, ¿verdad? En el capítulo 3, una vez que Jonás llega a Nínive, él comienza a predicar y ahí vemos que Dios había mandado al profeta a Nínive, y el Dios que es lleno de misericordia y gracia, ¿verdad? Lleva al pueblo de Nínive a ese punto de arrepentimiento y Él salva al pueblo de Nínive. Y inafortunadamente Jonás no aprende la lección, ¿verdad? Él no aprende la lección que Dios le está dando. Y él se enoja contra Dios, porque Dios salvó a aquellos que él no quería que Dios salvara. Y él se enoja contra Dios, ¿verdad? Y vemos que al final de la historia Dios habla a Jonás. Y mire lo que le dice a Jonás en el versículo 10 del capítulo 4. Dice así: el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. O sea, él está hablando porque Jonás se fue afuera de Nínive, ¿verdad? Y él está esperando, ¿verdad? Que Dios haga juicio, ¿verdad? Y cuando él ve que Dios no hace juicio,
él comienza, ¿verdad?, a quejarse de Dios. Y Dios levanta una planta que le da sombra a Jonás por un tiempo. Y el siguiente día Dios hace que un gusano mate la planta, ¿verdad? Y entonces él está en el sol, en el viento caliente ahí, ¿verdad? Y él está enojado con Dios. Y mire lo que el Señor le dice. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Mis hermanos, la salvación de Dios a nosotros nos debería de llenar de misericordia hacia los demás. Nos debería de llenar de misericordia al ver lo ignorante que nosotros éramos, al ver lo soberbio que nosotros éramos, al ver, ¿verdad?, cómo nosotros queríamos largarnos de la presencia de Dios. Y Dios en nuestra angustia nos salvó. Y así nosotros, como recibimos misericordia, así también nosotros deberíamos de dar misericordia a aquellos que están contra nosotros. Aquí Jonás no aprendió la lección, pero yo espero que nosotros sí aprendamos la lección. Porque el libro de Jonás tiene un mensaje fuerte y claro acerca de Dios. El libro de Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene límite. No tiene límite. Y aún más nos recuerda que así como nosotros hemos recibido misericordia, nosotros deberíamos ser las personas más misericordiosas en esta tierra. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: sé misericordiosos como tu Padre Celestial es misericordioso. Y esa es la lección que Jonás nos enseña. Así que vamos a terminar con la pregunta directiva. ¿Qué nos enseña la historia de Jonás sobre la salvación? Jonás nos enseña que nuestro Dios es poderoso y misericordioso al salvarnos. Y esto debería llevarnos a dar gracias a Él y a ser misericordiosos con un mundo que se pierde. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos un gran chance, una gran tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestra casa, a nuestros vecindarios, a nuestra ciudad. Yo sé que hay personas que nosotros vemos y nosotros decimos: es que me cae tan mal este marihuanero, es que me cae tan mal esta mujer que se mete con todos los hombres y anda por ahí. Es que, y muchas veces corremos de esa gente. Y Dios nos está mandando a esa gente con un mensaje de misericordia. Recordémonos cómo Dios nos salvó a nosotros y obedezcamos la palabra de Dios que nos manda a ser misericordiosos con este mundo. Amén.